Policías de investigación de la Ciudad de México detuvieron a Fidel Curi, ex dueño del equipo de fútbol Los Tiburones Rojos del Veracruz, quien es acusado de fraude. Fidel Curi Grajales, el hombre que en algún momento fuera dueño de los Tiburones Rojos del Veracruz, que hoy está tras las rejas y con serios problemas relacionados con la justicia mexicana. Yo no sé si en los videos anteriores ustedes se han reído, pero en el del día de hoy no lo van a poder hacer, porque el tema ciertamente es bastante más polémico y tiene que ver con un asunto bastante serio y bastante dramático relacionado con el fútbol mexicano. En su momento tuvo una injerencia muy importante en el balompié azteca. Hoy le toca estar pasando por una situación un tanto más complicada y les diré de quién se trata cuando hablamos de este personaje. A continuación procedo a leerle los derechos con los que usted cuenta al momento de su detención. Antes que nada, como ya lo saben, los quiero invitar para que dejen su like y compartan esta publicación, obviamente, que la viralicen, porque es un tema importante, les decía el día de hoy. Hoy no nos vamos a reír, pero sí nos vamos a ilustrar respecto de uno de los nombres más importantes que ha habido en el último tiempo en el fútbol mexicano y rodeado casi siempre de polémica. Comencemos por lo primero. ¿Quién es Fidel Curi Grajales? Es un empresario originario de Orizaba, en Veracruz. Precisamente allá era donde tenía la mayor parte de sus acciones. Se dice que es un hombre que poseía o posee alrededor de 16 empresas, o por lo menos en las que está involucrado. Digo, eso para nuestro tema ni viene el caso, porque en realidad no es algo que sea de nuestro interés. Pero entre todo ese grupo de acciones que tenía, lo más importante en su momento, o por lo menos lo que públicamente le daba notoriedad, era ser dueño de los Tiburones Rojos del Veracruz. Cabe destacar que primero fue dueño de los Reboceros de la Piedad y después trasladó la franquicia precisamente al Puerto Jarocho y logró, entre las cosas positivas que tuvo, la concesión, el comodato para poder jugar en el estadio Luis Pirata Fuente, que durante mucho tiempo fue uno de los sitios icónicos de la Liga MX. Fidel Curi es un hombre que cada vez que se encendía la cámara o cada vez que tenía que dar algún tipo de declaración por lo que parecía era una extrema honestidad, siempre causaba polémica y siempre parecía o daba la sensación de que era un personaje un tanto incómodo para el fútbol mexicano. Pues recordarán ustedes que uno de sus capítulos más notables y desafortunados fue cuando en el palco del estadio Luis Pirata Fuente, estando el señor Edgardo Codesal, ex árbitro, en aquel entonces uno de los principales directivos de la comisión de arbitraje, lo agredió. Parecía que todas las imágenes demostraban que el señor Fidel Curi Grajales no estaba en sus 5 sentidos en ese momento, pero a final de cuentas agredió a un hombre que no tenía por qué hacerlo y además fue evidenciado de manera pública y su video corrió como lumbre por todos lados porque indudablemente era un hecho sin precedentes. El dueño, el presidente de un equipo se atrevía a golpear a una autoridad de la Liga MX o del arbitraje mexicano. Y en el año 2016 incluso las cosas recrudecieron. Los problemas económicos se hicieron más frecuentes, las deudas y las querellas aparecieron por todos lados y quizás el hecho paradigmático fue aquel partido entre los Tiburones Rojos del Veracruz, que ya tenían problemas por todos conocidos, y el conjunto de Tigres. Se enfrentaban en partido de la Liga MX. La gente del plantel, encabezado en ese momento por el señor Memo Vázquez, quien era el entrenador y quien reconoció públicamente de que había una deuda importantísima con el plantel, con los trabajadores del club, también con el propio cuerpo técnico. Bueno, decidieron que por 5 minutos no iban a jugar cuando se diera el silbatazo inicial en aquel compromiso. Hubo divergencia de opiniones y entre lo que el Veracruz proponía y lo que Tigres finalmente ejecutó. Recordarán ustedes también que allí se le hizo una rayita más al Tigre porque Tigres aprovechó la ventaja de que el Veracruz no jugaba e incluso anotó, cuando en realidad se suponía que estaba acordado que por esos 5 minutos pues nadie iba a hacer nada. Pero sucede que los felinos dijeron, no, como chingado, no, claro que vamos a jugar y habíamos hablado de menos tiempo. Entonces, cumplido el tiempo que ellos creían que no se debía jugar,
se fueron con tocho y los empinaron a los Tiburones Rojos, que por cierto ya tenían grandísimos problemas de deudas económicas que hasta el día de hoy siguen, y vaya a saber a quién carajo le van a cobrar. Y ustedes dirán, bueno, eso fueron todos los capítulos, porque ya después el Veracruz pasó otras manos, terminó siendo desafiliado. No, fíjense. Antes de todo esto hubo una reunión, el Consejo de Dueños, cuando siempre se reúnen para ver cuáles son los planes, los proyectos, cómo va a trabajar la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX. Bueno, el señor Fidel Curi, que les decía, ya no gozaba del beneplácito o del favor de nadie dentro de la Liga MX, casi que era un enemigo público del fútbol mexicano, pues tuvo una confrontación directa con el señor Enrique Bonilla, que por aquel entonces era el director o presidente de la Liga MX, y también con Alejandro Irarrágorri, presidente de Orlegui Sports, también otro de los grupos empresariales y futbolísticos más importantes del país. Dicen por ahí que en esa junta de dueños pasó de todo, y no solamente se mentaron la madre, pasó de todo. El asunto es que acabó mal. Fidel Curi y su equipo, los Tiburones Rojos del Veracruz, pasaron a mejor vida porque se los dio de baja, se los liquidó, ya no eran reconocidos por la liga, y así finalmente y de manera oscura termina la historia de una franquicia que era bastante particular y que en general tenía bastante identidad dentro del fútbol mexicano. En síntesis, el señor Fidel Curi está hoy detenido, siendo procesado por temas muy delicados que exceden lo estrictamente deportivo. Fue un personaje polémico. Si ustedes no lo conocían, pues basta que se echen un clavadito para revisar y pongan su nombre por allí en los buscadores, y le va a aparecer uno a uno todos los capítulos polémicos en los que estuvo envuelto este señor, y que desafortunadamente acabaron con una franquicia del fútbol mexicano como era la de los Tiburones Rojos, que insisto, en su momento llegó a ser bastante particular y era uno de los puntos en los que generalmente los equipos se sentían a gusto cuando iban a jugar, pese al calor, a la cercanía con el mar y demás. El asunto es que una plaza importante del fútbol mexicano desapareció, y fue de la mano de este señor. En la última parte de su gestión puso a su hijo al frente del equipo como para tratar de deslindarlo de todos los problemas que él tenía en otros ámbitos empresariales y también políticos, porque también a eso se dedicó. Pues no funcionó tampoco. No la pudieron armar y no pudieron evitar la desaparición, la desafiliación de la franquicia de los Tiburones Rojos del Veracruz. Les decía, este video no iba a ser para la risa, no iba a haber momento para la chacota, para divertirnos y demás. Entonces lo único que le puedo decir en un tono más alivianado, amigos, es que se suscriban a este canal, le den like a este video y por favor lo viralicen. Porque necesitamos que dé vuelta esta madre, ¿eh? Necesitamos que dé vuelta, que vaya por un lado o para otro. Pero lo cierto es que queremos conocer sus opiniones, que participen con nosotros, que interactúen y por favor, que no se olviden de ver el próximo video. Chao.